Cuando vemos las obras en la mayoría de los templos, a veces están cerca de cirios o veladoras, o cerca de una ventana por donde pasa el polvo, el viento, los insectos, o muchas veces por pretensiones de los responsables, un padre o alguien se puede considerar apto para pintar y le agrega cosas que no se deben, o intenta repararlo según ellos, y el aspecto que dejan pues confunde al público. O pues simplemente el no utilizar plumeros o trapos húmedos para limpiar la pintura. ¿Cómo se debería de limpiar entonces? Con un plumero seco, con un material seco para evitar que la humedad pasme el barniz. Porque mucha gente piensa de que la humedad quita el polvo. Sí, puede hacer esta abrasión, pero el polvo se queda adherido a este barniz y el barniz al recibir esta humedad se vuelve pasmoso. Por supuesto. ¿Las luces también la dañan? Las luces... Por ejemplo, un flash de una cámara. Así es, el flash es prohibido en la fotografía de las obras debido a que puede llegar a cuartear los átomos de los pigmentos. Por eso se prohíben. Tenía la duda. Y ahora, ¿nos podrías explicar cuáles son los daños que presenta esta obra que tenemos aquí? En general, cuando recibimos una obra necesitamos hacer un diagnóstico. Y aquí gráficamente se ha ilustrado ese diagnóstico mostrando en esta obra varias deformaciones. Como pueden ver, hemos hecho estos símbolos para representar los daños. Por ejemplo, el repinte, lo que les decía. Si a alguien se le ocurrió de que el cuadro le faltaba un embellecimiento, entonces se le ocurrió poner un marco de color negro que tenemos en el cuadro, pero que es de pintura Vinimex. Y obviamente en el siglo XVIII no existía Vinimex. Pero al hacerlo, lo hace sobre personas, como lo podemos ver aquí en los atributos o los martirios del santo. Entonces, ahí nos está ocultando una información y está agregando un elemento que no es compatible con la obra. Por el otro lado, vemos la pérdida de bases de preparación aquí debido a que seguramente el cuadro alguna vez fue enrollado y se ven las roturas que podemos apreciar aquí y aquí. Igualmente tenemos en esta parte repintes, o sea, toda esta parte azul que vemos no es propio de la obra, lo podemos constatar comparando estos dos colores. Entonces ese repinte hay que quitarla completamente para poder proceder a trabajarlo mejor. Igualmente tenemos la pérdida de capa pictórica en las craqueladuras que podemos ver acá, y también algunas abrasiones, como que alguna vez el cuadro tuvo que rozar con algo. Y cuando pintan a veces los templos, en lugar de cubrir las obras, los dejan al descubierto y tenemos huellas de pintura ajenas a la obra. Qué interesante. Sí, o sea, son muchas cosas que tenemos que procurar. Y también hay una costumbre. Mucha gente pretende tener alguna relación metafísica o espiritual sobando el cuadro. Y esta abrasión deja grasa sobre la superficie de la obra. Entonces evitemos esto para que las obras puedan perdurar. Muchas cosas importantes que debemos de tener en cuenta. Muchas gracias, Eri. Y ahora vámonos a la siguiente nota. Ya estamos de regreso y aquí tenemos la obra de la que estábamos hablando hace un momento, San Simeón Cananeo, y ahora sí pueden hacer la comparación de cómo ha ido avanzando este proceso de restauración. Eri, ¿tú nos los podrías explicar mejor? Sí, por supuesto, aquí pueden notar la desaparición del marco que veíamos anteriormente. El cuadro está más uniforme porque ya se tensó como se debe, y podemos observar que este personaje estaba casi tapado por el marco y este no se veía. Y ahora ya la obra ha recibido un resane de color rojo que es igual a la capa de preparación de la pintura, y sobre esta capa se procederá a hacer la reintegración cromática para igualar con colores al barniz esta misma tonalidad que tenemos en las obras. Igualmente aquí pueden ver la abrasión que ha generado el travesaño de la obra hasta perder el color en una línea horizontal en la obra. Igual aquí arriba
pueden ver que el restaurador o la restauradora ponen señales de cuáles son los aspectos que hay que poner mucho más plano para poder hacer una reintegración que dé una uniformidad en toda esta parte. Muy bien. Muchas gracias, Eri. Ahora vamos a un corte y regresamos. Y ahora está con nosotros la restauradora Carla Gutiérrez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por visitarnos. Oye, Carla, a ver, dime cómo se llama la obra que estás restaurando. Es San Juan, forma parte del apostolado que está aquí en la exposición y pues es la que estamos aquí trabajando. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se lleva la restauración de cada obra? Supongo que depende, pero más o menos. Bueno, en esta ya llevamos 2 meses y pues depende de las cosas que vayan saliendo y lo que vamos encontrando, pues se puede alargar o con los tiempos que tenemos así como estipulado más o menos. ¿A esta qué le falta? Estoy en el proceso de reintegración y después de la reintegración sería el barnizado final. Pues ya casi acabas. Oye, ¿y qué es esto que tienes aquí? Este es un tiento, lo utilizamos para reintegrar y no apoyarnos sobre la obra, nos apoyamos sobre y ya hacemos la reintegración. Oye, ¿tú estudiaste una carrera que se llama de restauradora o cómo? A ver, cuéntanos. Es la licenciatura de Restauración de Bienes Muebles que se estudia en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. ¿Y cómo supiste que te querías dedicar a esto? En una exposición que fui, había una parte donde había un video sobre la restauración de un cuadro y fue ahí donde me di cuenta que era lo que quería. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con otra nota, no se vayan. Aquí tenemos una línea que nos dice cómo es el proceso de restauración de una obra, pero qué mejor que el maestro y experto en este tema, Eri, para que nos explique. ¿Nos puedes decir? Sí, este cuadro lo hemos hecho para guiar al público sobre los procesos de restauración que aplican en una pintura de caballete. En general, iniciamos con el registro de la obra, que es la documentación fotográfica que acompaña su historial, su procedencia y sus características. Y posteriormente pasamos a la fumigación porque no sabemos con qué bichos viene. Y luego se empieza la limpieza superficial para evitar los polvos, digamos, o las acumulaciones de microorganismos. Tenemos después el barniz de protección para evitar que se erosione la obra durante los tratamientos. Y luego el velado de protección, que es la forma en que se puede proteger la superficie de la obra y poder trabajar atrás sin ningún problema. Y luego la eliminación del bastidor cuando se requiere, porque hay bastidores que vienen en buenas condiciones y las conservamos. O a veces las correcciones de planos que estamos procediendo en uniformar la tela para que no haya abombamientos o deformaciones. La limpieza del reverso igual se hace en forma de cuadro de ajedrez para evitar que la humedad se expanda demasiado sobre la obra. ¡Qué interesante! Y el reentelado es cuando la tela ya no aguanta, entonces tenemos que poner una tela nueva y con cera resina unir las dos para reforzar la antigua. Para que no se rompa. ¿Y qué es eso de pasta de harina y cola? Este es para hacer un engrudo que solemos utilizar para los velados. Entonces, terminado el tensado de la obra, este engrudo permite que al secar la tela se extienda. Y luego las aplicaciones de bandas perimetrales es cuando la obra en su perímetro tiene realmente daños. Entonces ahí le ponemos las bandas para poder tensarlo muy bien sobre la tela y evitar que no se corra, ¿no? Exactamente. Y tenemos la aplicación de parches también que ilustramos con esta fotografía. Y luego la consolidación que se va haciendo con la cera en algunas partes y luego el montaje al bastidor definitivo y la limpieza del barniz para ver realmente cómo la tela ya con el barniz regenerado quita todas las suciedades que están en su superficie.
y a partir de esto se empieza a aplicar el resane y Pero posteriormente... el resane, ¿cómo es? El resane es una pasta que según la capa de preparación de la obra puede ser blanca o roja. Entonces, Por eso hay unas que tienen un sí, rojito. exactamente. Entonces es una pasta de cera resina que se mezcla con un pigmento que se llama almagre y así se puede tener la misma entonación de color al momento de aplicar la reintegración. Sí, porque si fuera el óleo se opacaría muy rápidamente, pero aquí el caso no es. Y para que se vea exactamente igual que el tono que Exacto. tiene originalmente. Pero la reintegración tiene una calidad que es lo siguiente, que se hace por medio de líneas verticales para evitar confundirse con la técnica original. Mira, nadie se Entonces, imagina todo esto. Sí, así es. Entonces de cerca lo podemos observar, de lejos se funde. ¿Y eso para qué es? O sea, para que si después hay otro proceso de restauración, sepas cuál es la técnica original de lo que fue restaurado. Exactamente. Y una forma de distinguir las intervenciones actuales. Ok. Y finalmente llegamos al barniz. Exactamente. El barniz final le va a dar la tonalidad mate para evitar todos los brillos que pueden generar las luminarias sobre la obra. Muy bien, pues ¿qué te parece, Eri, si vamos ahora a ver una obra que ya tengan restaurada? Pero antes vámonos a otra información. Finalmente llegamos al área donde se encuentran las obras ya restauradas. De verdad estoy impresionada. Es grande el trabajo que realizan y se nota una gran diferencia del antes y del después. ¿Esta obra cómo se llama, Eri? Es San Matías. ¿Y a ella qué le hicieron? Es parte del apostolado que hemos visto que siempre venía con un marco. Ajá. Y ahora que ya se limpió la obra y después se volvió a tensar con su bastidor original, podemos ver una uniformidad en la tonalidad de la obra. Ya no tenemos las deyecciones ni el barniz envejecido que oscurecía la superficie, y por el otro ganamos porque tenemos el nombre del santo que aparece cuando el marco lo opacaba totalmente. Entonces creo que el apreciar el antes y el después nos da una idea de la valía de la restauración Claro. profesional en la recuperación de este patrimonio. Aprendemos a apreciarlo, los resultados de verdad Así es. son impecables. Y si una obra tiene un buen cuidado como esta, ¿no? Ya está restaurada, ¿cuánto tiempo puede pasar para que necesite otra restauración? Pues si se mantiene en buenas condiciones con las recomendaciones apropiadas, yo creo que puede durar casi otros 100 años sin que haya ese problema. Pues Sí. muchísimo tiempo. Sí, o sea, lo que recomendamos en esta exposición es tomar en cuenta las medidas para una acción preventiva que evite que el daño se repita. Estas obras ya no regresan a las iglesias, se quedan en museos. ¿O No, qué es lo que regresan pasa? a la ¿Sí? iglesia. Aquí tuvimos el compromiso de restaurar las obras y devolverlo a las comunidades, porque para nosotros era muy importante demostrarles de que no hay que arrumbar las obras, hay que restaurarlas y devolverlo a la gente, a la comunidad. Por supuesto. ¿Y esta que tenemos aquí cuál es? Es San Bartolomé, que igualmente se restauró, y como podemos notar, el cuadro ya recupera su integridad. Podemos ver muy claramente todas las escenas que componen el martirio del santo y nuevamente su nombre aquí abajo, y evitamos que haya disparidades en cuanto a intervenciones. Y lo que le decía que era muy importante, cuando el público se acerca puede darse cuenta de dónde son las zonas intervenidas, pero si está a esta distancia puede ver como una integración total de la obra sin distinguir la mano del restaurador. Claro, totalmente. Oye, ¿y tienen talleres o algún lugar donde se pueda aprender más acerca de la restauración? Bueno, aquí en México la Escuela Nacional de Restauración del Instituto Nacional de Antropología es el ENCRIM, como lo llaman, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que se encuentra en el ex convento de Churubusco. Es una escuela que da la licenciatura en restauración en una periodicidad de 4 años y medio,
y me parece que es una escuela formativa muy recomendada a nivel internacional. También hoy hay escuelas estatales, encontramos en Guadalajara una escuela y en San Luis Potosí también, y esperamos que proliferen estas escuelas porque necesitamos de muchos restauradores para el patrimonio del país. Eri, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes por difundir este patrimonio. Vamos a otra nota y regresamos. Amigos, aprovechen y vengan a visitar esta exposición Luz Renaciente e Imágenes Restauradas que estará hasta el 29 de septiembre, y además para todos los interesados hay un taller que se llama Tips para el cuidado del patrimonio cultural. Vengan, aprovechen. Recuerden que el museo está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los martes es entrada libre y cierran hasta las 8 de la noche. Los últimos miércoles de cada mes hay noches de museo, eso significa que cierran hasta las 10. Aprovechen y vengan a conocer, y recuerden seguirnos también en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. Yo soy Odemaris Ruiz y nos vemos el próximo lunes en El Muro.